Buenos días. Lo que vamos a hacer en este pequeño vídeo es corregir parte de los ejercicios iniciales de la tercera evaluación que os pedí para la semana pasada. En primer lugar, en la identificación del tipo de texto, he visto que muchos de vosotros tuvisteis problemas para distinguir entre crónica y reportaje. En este caso es una duda muy lógica y muy legítima, ya que el texto de Tito Brahe es un texto escrito de manera cronológica y es una biografía de un personaje. Pero ¿por qué no puede ser una crónica? Pues porque la crónica periodística implica que el cronista, que el periodista, ha vivido en primera persona los hechos que cuenta, o que por lo menos desarrolla una visión subjetiva sobre estos hechos, y normalmente son sucesos y fenómenos contemporáneos. Cuando hablamos de una biografía de un señor que vivió hace mucho tiempo, como es este caso, sabemos que es un reportaje, porque es un texto de interés para los lectores, pero que no habla de nada de actualidad en realidad. Es además un reportaje biográfico, porque trata la biografía de este señor. Las preguntas de comprensión lectora las habéis hecho en general muy bien, pero os tengo que tirar un poco de las orejas con la pregunta C, porque en la última parte de la pregunta de quién, gracias al paso del tiempo y los avances científicos, sabemos que tenía razón, tenemos que tener en cuenta, por favor, que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, que era lo que pensaba Brahe. Entonces sabemos que quien tenía razón era Copérnico en este caso, ¿vale? O sea que no os dejéis engañar, por favor, que es algo que tenéis que saber ya a estas alturas. Bien, el resto de preguntas de comprensión lectora, muy bien. Vamos con el repaso de gramática y sintaxis que os ha costado un pelín más. En la pregunta A no habéis tenido demasiado problema. Agria es un adjetivo que significa, en este caso, pues desagradable, amarga, etc. En la pregunta B, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Tenemos un golpe fatal asestado por su contrincante, le arrancó parte de la nariz. Tenemos que tener en cuenta que a un golpe fatal se le une el modificador asestado por su contrincante, que a su vez tiene un complemento del adjetivo dentro. Por lo tanto, el sujeto es un golpe fatal asestado por su contrincante. Todo eso, ¿de acuerdo? No solo un golpe ni solo un golpe fatal. Porque si preguntamos ¿qué le arrancó parte de la nariz? Diríamos un golpe fatal asestado por su contrincante. Porque asestado por su contrincante tenemos que encajarlo en algún sitio. ¿Qué clase de palabra es le? Un pronombre personal átono. ¿Y qué función cumple? Cumple función de complemento indirecto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque el complemento directo es parte de la nariz. Si hacemos la conmutación por un pronombre personal átono, diríamos se la arrancó. Le arrancó eso. En cuanto al C, encontrar en el texto una oración en pasiva, tenemos varias, pero tenemos que saber bien a qué nos referimos cuando hablamos de oración pasiva. En las oraciones pasivas, el sujeto no es quien realiza la acción, sino quien la recibe, y el que realiza la acción es un complemento llamado complemento agente. Habíamos visto en clase un ejemplo de pasar de activa a pasiva con los exploradores descubrieron las tierras, activa, las tierras fueron descubiertas por los exploradores, pasiva. La pasiva siempre tiene un verbo ser más un participio del verbo principal. Fueron descubiertas, es visto, es educado, es considerado, etc. ¿Vale? Hay muchísimos ejemplos. ¿Dónde encontramos alguno? Pues por ejemplo, en hijo del consejero privado del rey, el joven Tico. Hijo del consejero privado del rey, el joven Tico fue educado por su tío. Su tío educó al joven Tico, activa, el joven Tico fue educado por su tío, pasiva. ¿Vale? El truco es esta estructura, es este fue educado que nos encontramos aquí. Otro ejemplo, por este motivo abandonó Dinamarca y en 1599 fue acogido en Praga por el rey Rodolfo II. Este es clarísimo porque tenemos un sujeto paciente, él, Tycho Brahe, y un complemento agente, que es el que realiza la acción, el rey Rodolfo II, que fue el que lo acogió. Si pasásemos la
oración A activa tendríamos el rey Rodolfo II acogió a Tycho Brahe en Praga en 1599, ¿de acuerdo? Este fue acogido el que nos da la marca de que estamos en una oración en pasiva. Otra más, última. El 13 de octubre de 1601, Brahe fue invitado a un banquete en la corte del barón Rosenberg. No sabemos quién lo invitó, pero si fuera en activa diríamos invitaron a Brahe a un banquete en la corte del barón Rosenberg. Pero como tenemos fue invitado, sabemos que está en pasiva. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos más. Yo puse estos 3 para que os quedara más o menos claro. Bien, pues vamos a analizar el sintagma. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cada una de las clases de palabras. Entonces, el es un determinante artículo, mejor es un adjetivo, observador es un sustantivo, fijaos que tiene un artículo delante, con lo cual no puede ser un adjetivo. Del es una contracción de preposición y artículo, cielo es un sustantivo, en es una preposición, el es un artículo, determinante artículo, periodo es un sustantivo, anterior es un adjetivo, a es una preposición, la es un artículo, invención es un sustantivo, del vuelve a ser una contracción de preposición y artículo, y telescopio es un sustantivo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es decidir ante qué tipo de sintagma estamos. Lo primero que tenemos que ver es que no hay ningún verbo, con lo cual descartamos la opción de que esto sea una oración. Y por lo tanto descartamos que pueda tener sujeto o predicado, que he visto que algunos lo habéis puesto. Nada de eso. Estamos ante un sintagma muy largo, pero que no tiene verbo. ¿Y cuál es la palabra más importante de este sintagma? Observador, ¿vale? Porque todo lo demás recae en observador. Observador es la palabra más importante, la única que no se puede eliminar de ninguna manera. Como observador es un sustantivo, sabemos que nos encontramos delante de un sintagma nominal. Entonces vamos a empezar por ponerle el núcleo donde lo tiene, que es en observador. Vamos a completar aquí atrás, él es un determinante y mejor, que es un adjetivo, es un modificador. Y ahora nos encontramos con todo este rollo que es lo más difícil de analizar. Tenemos del cielo en el periodo anterior y a la invención del telescopio. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4 posibles sintagmas preposicionales, pero tenemos que decidir cuáles son más importantes. Si miramos estos sintagmas preposicionales que nos quedan, tenemos que intentar pensar si son independientes entre sí o si hay algunos que dependen de los otros. Por ejemplo, del telescopio depende de invención, que es a lo que está modificando. Invención del telescopio. A la invención del telescopio depende de el periodo anterior. No podemos sacar el periodo anterior y dejar el mejor observador del cielo a la invención del telescopio, porque no tendría sentido. Entonces, todo esto es dependiente. ¿Pero qué ocurre con del cielo? ¿Depende en el periodo anterior directamente del cielo? ¿O son dos sintagmas preposicionales independientes? El mejor observador del cielo y el mejor observador en el periodo anterior a la invención del telescopio. Pero en el periodo anterior a la invención del telescopio está modificando al mejor observador, no está modificando al cielo. Por lo tanto, tenemos dos sintagmas preposicionales independientes. Uno es del cielo y otro es en el periodo anterior a la invención del telescopio. Todos los sintagmas preposicionales que hemos visto hasta ahora cumplen una función de complemento de aquello a lo que complemente, en este caso, complemento del nombre. Los que hemos visto hasta ahora, repito, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a completarlo. Ya tendríamos en esta preposición un enlace
y un término, sintagma nominal, con su determinante y su núcleo. En el periodo anterior a la invención del telescopio, sabemos que está modificando también al mejor observador del cielo, con lo cual es un complemento de observador, es un complemento de nombre. Vamos a sacarle ya el enlace y aquí tendríamos un gran término que sería de nuevo un sintagma nominal. Bueno, puse T y ahí T, no pasa nada. Vamos a completar primero lo que forma parte del sintagma nominal, que sería el núcleo que está en período, el determinante que está en el modificador que está en anterior. Y ahora tenemos a la invención del telescopio, que vuelve a ser un sintagma preposicional. ¿Y a qué está complementando? Pues al adjetivo anterior, por lo tanto, es un complemento del adjetivo, con su enlace y su término, sintagma nominal, con su determinante, su núcleo, y aquí de nuevo un sintagma preposicional, del telescopio. Del telescopio está modificando a invención, por lo tanto es un complemento de nombre, porque invención es un sustantivo. Y aquí dentro vuelve a haber un enlace, un término, sintagma nominal, con un determinante y un núcleo. ¿Vale? Así que como veis, es un sintagma con muchas capas, pero en realidad es muy sencillo.